Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un mismo lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Sentémonos un momento, hermanos. El texto del Evangelio de San Mateo 22 sitúa una vez más a Jesús en el templo. El Evangelio que compartimos la semana pasada decíamos lo mismo: Jesús está en el templo y está enseñando. Ya los fariseos, ya los expertos en la ley y los herodianos han querido tentar a Jesús. Le han hecho preguntas para ponerle a prueba. Primero le han dicho: Maestro, ¿es lícito pagar el impuesto o no? Y ya sabemos la respuesta de Jesús, lo hemos reflexionado la semana pasada. Y hoy, al oír que Jesús ha hecho callar a los saduceos, ha hecho callar a estos que son grupos religiosos que eran reconocidos en aquel momento, hay uno que es un doctor en la ley. No era cualquiera, es un personaje que se ha especializado en la ley. Cuando se habla de la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que para nosotros es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues este hombre que es especialista en la ley va a preguntar a Jesús, va a consultar a Jesús, y como dice San Mateo, lo hace con la intención de ponerle a prueba. La pregunta es sencilla y es directa: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y si nosotros nos detenemos a ver el Evangelio, constatamos lo siguiente. Primero, este hombre es especialista en la ley, es decir, él conoce todos los mandamientos. Hasta aquel entonces se registraban 613 preceptos, es demasiado eso. Es como si a cualquiera de nosotros nos dijeran: oye, ¿y tú te sabes todas las leyes de España? No, si nosotros a duras penas nos conocemos algunas, las más básicas, las más elementales. Pues este hombre va y pregunta a Jesús: Señor, Maestro, si existen 613 preceptos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el que da origen o el que tengo que esmerarme por cumplir? La pregunta la podríamos traducir de otra manera y decir: ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Es decir, si los mandamientos están orientados para servir a Dios, ¿cuál es lo que más le interesa a Dios? ¿Cuándo es que Dios se va a fijar más en mí y cuándo no? Si hay 613 preceptos, naturalmente habrá un orden, tendrá que haber una jerarquía de mandatos. Y Jesús normalmente responde con parábolas, poniendo ejemplos, o les echa en cara la incredulidad, o como en el Evangelio de la semana pasada le llama hipócritas y les reclama por su incredulidad. Pues hoy Jesús responde sin más, no alarga, Él no deja un espacio, Él no se queda pensando, no hace esperar al maestro de la ley. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquel hombre era experto en la ley, ya sabía eso, se lo sabía de memoria, desde pequeño se lo habían enseñado. En la mentalidad judía es la madre quien enseñaba al hijo desde pequeño a repetir las palabras de la Torá, las palabras de la ley, lo que para nosotros es la Biblia. Pues desde pequeño se sabía de memoria el primer mandamiento y lo tenía que repetir. Y Jesús le responde de la misma manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, si tenemos tantos mandatos, lo primero que interesa es amar a Dios sobre todas las cosas.
Y Jesús puntualiza 3 cosas que ya se recogen en el Antiguo Testamento: el corazón, el alma y la mente. El corazón, según el lenguaje bíblico, el corazón es como donde está el centro de los sentimientos. Hablar del corazón es hablar de lo más íntimo, de lo más profundo de la persona, donde están los sentimientos y emociones. Hablar del alma es hablar de la voluntad, es decir, esa capacidad que tenemos nosotros de decir: me tomo un café o me tomo un té, me como una tortilla o no me la como, me como la paella o no me la como. Esa libertad que tenemos nosotros de tomar una cosa o no tomarla. Cuando se habla del alma se refiere a eso. Y luego amarás al Señor con toda tu mente, es decir, con tus pensamientos. Y aquí tenemos que prestar mucha atención, porque si Jesús nos pide amar a Dios con nuestros pensamientos, no se entiende a un cristiano que diga amar a Dios y luego esté pensando que el aborto es bueno. No se concibe un cristiano que diga amar a Dios y luego esté pensando que la eutanasia es buena. No está amando a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y luego, una vez más, Jesús responde lo que no le han preguntado. Le han preguntado cuál es el primero, el principal, y Él dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que para amar a Dios no puedo yo ir engañándome. No puedo decir que amo a Dios a quien no veo y no amar al otro a quien sí veo. Pues Jesús resume la ley, resume los 613 preceptos en estos 2: amar a Dios y amar al prójimo, no de cualquier manera, sino como me amo a mí mismo, según me amo a mí mismo. Pues hoy, queridos hermanos, os invito a que pensemos en esta realidad. Y concluye Jesús diciendo: estos 2 mandamientos sostienen la ley y los profetas. La Biblia judía, creo que os he explicado en otras ocasiones, tiene 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Pues al decir Jesús que estos 2 mandamientos sostienen la ley y los profetas, es decir, si le quieren dar sentido a la palabra de Dios, si le quieren dar sentido a la Biblia, hay que ir a lo esencial: amar a Dios y amar al prójimo. Pues hoy pidamos al Señor que nos conceda la gracia, en primer lugar, de amarle a Él. Y no de cualquier manera, sino como nos pide, con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente, es decir, con lo que somos y lo que tenemos, y también amarle amando a nuestro prójimo. Pues que el Señor nos conceda esa gracia. Profesemos la fe.